Queridos estudiantes, vamos a empezar la segunda hora y en esta ocasión quiero presentar un par de escritos con el nombre de Filosofía Política, en la que voy desarrollando algunos aspectos de nuestra disciplina. Bien, en primer lugar, veamos, intentemos tratar de comprender qué es la filosofía política, ¿sí? Bien, en primer lugar tendríamos que indicar que es una disciplina filosófica. Eso quiere decir que si nosotros nos imagináramos que la filosofía es como un árbol, lo cual quiere decir que tiene unas raíces, un tronco común y ramas, la filosofía política sería como una especie de rama, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las raíces? ¿Cuál es el tronco común? Yo podría decir la lógica, la metafísica, respectivamente. Entonces, creo que el primer rasgo definitorio de nuestra disciplina es el de que pertenece a la filosofía en general. Ahora, un segundo rasgo para tratar de delimitar nuestra disciplina lo constituyen sus objetos de estudio. O si quieren ustedes, de otra manera, ¿qué problemas estudia la filosofía política? ¿Sí? Entonces, veamos eso. ¿Cuáles son los objetos de estudio? ¿Sí? A ver, para tratar de responder a esta pregunta, tendría que indicar que la filosofía política se la puede ver o se la puede caracterizar como, por una parte, una disciplina descriptiva y por otra parte como una disciplina normativa, prescriptiva. A ver, miren, lo primero tiene que ver con descripción. ¿Sí? Y aquí voy a mencionar algunos de los problemas que trata la filosofía política dentro de esta primera vertiente. ¿Sí? A ver, pensemos en otras disciplinas que también son descriptivas, como son, por ejemplo, las ciencias naturales, lo que solemos abarcar bajo ese rótulo. Están ahí la física, la química, la biología, o incluso otras ciencias humanas como la sociología, la antropología, la psicología. Son ciencias que describen un cierto aspecto de la realidad. ¿Eh? Estudian las cosas o las personas, la sociedad, tal como son. ¿Sí? Bien. Dentro de esta primera división están problemas como, por ejemplo, el de qué es la sociedad y por qué existe. A ver.
Bien. Las respuestas a estas preguntas tratan de describir la sociedad. Ahora, inmediatamente alguien puede tener en su mente qué diferencia hay o qué relación hay entre sociedad y Estado. ¿Sí? Bueno, personalmente creo que no hay diferencia, no hay una distinción entre lo uno y lo otro. En realidad, esta diferencia la hizo, por ejemplo, Adam Smith, es un autor moderno, los fisiócratas franceses, después de ellos Hegel, incluso Marx, creían que una cosa es lo que se llama la sociedad civil, es decir, simplemente el conjunto de los individuos, pero sin una organización con leyes, y el Estado sería otra cosa que incluso vendría a regular esa sociedad. Los antiguos, los medievales, no hicieron esta contraposición entre sociedad y Estado. Y creo que están en lo correcto, ¿sí? Bueno, yo en este momento no voy a decir nada más al respecto. Y frente a esta pregunta, entonces, perdón, frente a la sociedad, que podemos entenderla como exactamente lo mismo que el Estado, nos hacemos estas preguntas. ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es el Estado? ¿Por qué existe? ¿Sí? O incluso podríamos hacer una tercera pregunta de ¿cuál es el fin de la sociedad? Eso es el para qué. ¿Sí? La cuestión de la finalidad, la meta, el objetivo. ¿Sí? Esta letra es la omega mayúscula y es la última letra del alfabeto. Y por ser la última, ese es el fin. No solo en el sentido de término, sino también como en el sentido de el destino, el propósito. ¿Sí? El hacia dónde. Bien, estas son preguntas que podrían ser tratadas, abordadas por la filosofía política desde un punto de vista descriptivo. Por otra parte, hay otro conjunto de problemas que ya tienen que ver con las normas, ¿sí? ¿Sí? Sobre todo con el deber o con un deber negativo de no hacer, eso es una prohibición. Bien, otra manera de presentar esta distinción entre lo descriptivo y lo normativo es utilizando la palabra prescriptivo en vez de normativo. ¿Sí? Bien, entonces aquí tenemos la cuestión de las normas y veamos, podemos clasificar las normas en tres subgrupos. Voy a utilizar las abreviaciones que se utiliza en la lógica deóntica. Ustedes tienen una hojita con las abreviaciones y símbolos. Necesitan eso tener a la mano, por favor, dense una leída de
de cómo yo represento cada idea, cada concepto que van a salir a lo largo de este curso. Y en general, bueno, está pensado como para toda la carrera de filosofía. Están ahí muchas otras materias. ¿Sí? A ver, miren, eh, las normas no son sino unas reglas de comportamiento, de cómo tenemos que comportarnos con respecto a nosotros mismos y sobre todo con respecto a los demás. Como vivimos en comunidad, eso es una convivencia. Entonces, ¿qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido? ¿Qué es obligatorio? ¿Qué no lo es? Ahí todo ese tipo de normas eh, se pueden subdividir en tres grandes grupos. Por una parte tenemos las obligaciones o deberes, ¿sí? Eso le abrevio con O, ¿sí? O sea, ¿qué tipo de actividades tenemos que hacerlas? ¿Sí? Bien, la O de obligación. Eh, por otra parte está lo que no podemos hacer, lo que es ilícito, lo que es obligatorio no hacer. ¿Sí? Esa es una obligación de tipo negativo y la voy a simbolizar con nuevamente la O más, esto es una tilde que en lógica simboliza la negación. ¿Sí? Por ejemplo, no matar, no robar. ¿Sí? Si estamos si hubiéramos estado nosotros en nuestra aula, en la universidad, en la facultad, entonces podríamos ver unos letreritos en la pared que diga no fumar, no comer. ¿Sí? Tenemos en la calle letreros que dicen no estacionar. ¿Sí? Esas son prohibiciones, las cosas que no hay cómo hacer. Y finalmente, en tercer lugar, tenemos lo que está autorizado. ¿Sí? Vamos a lo que es lícito. Eso se simboliza con la A. ¿Sí? Bien. A ver, entonces, fíjense, por favor, esto es importante. No, las normas no solamente son de dos tipos, lo que está prohibido y lo que es obligatorio. Hay una tercera categoría que no es ni obligatorio ni prohibido. Eso es lo lícito, lo que se puede hacer, aquello a lo que estamos autorizados. Y es dentro de esta tercera categoría en donde están los derechos. ¿Sí? Entonces podemos decir que las obligaciones, tanto positivas como negativas, esos son deberes. ¿Sí? Y lo autorizado, eso es un derecho. ¿Sí? A ver, voy a escribir con minúscula. ¿Sí? Bien. Ahora, este es el segundo tipo de problemas que tiene que estudiar la filosofía política. Pero podríamos decir, no es una mera cuestión de describir cómo actúa la gente, sino cómo tendría que actuar. Pensemos en las autoridades. Podría ser a nivel local, tenemos un alcalde, tenemos un gobernador, un prefecto, o a nivel nacional, tenemos asambleístas, tenemos un presidente, tenemos ministros. Ahora, una cosa es cómo, de hecho, en la realidad, cómo se comportan, y otra cosa es cómo deberían comportarse. ¿Sí? Se suele hacer esa distinción. No siempre
nuestro comportamiento se adecua, se ajusta a lo ideal, a lo que debería ser. Y de vez en cuando, con mayor o menor frecuencia, hay un distanciamiento, un alejamiento entre el comportamiento, entre la práctica, o podría ser incluso entre las costumbres de un personaje o todo un pueblo y las normas. ¿Sí? Bueno, ahí hay una distinción. Ahora, entonces, un segundo grupo de problemas que tiene que abordar la filosofía política, pero desde este punto de vista prescriptivo, es la cuestión de los deberes y derechos que tienen los gobernantes, los legisladores, los jueces y todos los individuos, el común de los ciudadanos. ¿Sí? A ver, en vez de ciudadanos, voy a emplear la palabra a los particulares. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué deberes debe tener el gobernante? ¿Cómo debe actuar el legislador? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que no debe hacer? ¿Qué le está permitido y qué no le está permitido? ¿Y cómo deberían producir las leyes? ¿Sí? En el caso de los jueces, ¿cómo tienen que actuar? ¿Sí? ¿Qué derechos y qué obligaciones tienen que cumplir? Y cada uno de los individuos, ¿sí? De los habitantes. Y bueno, a ver, en un país pueden vivir extranjeros, también ellos están sometidos a la ley. O sea, ¿qué leyes debemos tener? Obviamente, antes de hacernos esa pregunta, pensemos en el desafío de los anarquistas. ¿Por qué tiene que haber leyes? Entonces, esa es una pregunta que hay que hacerla y tenemos que buscar una respuesta. ¿Sí? Los anarquistas dicen que no tiene que haber leyes, entonces quienes no están de acuerdo con esa posición tienen que dar razones para decir que son necesarias. Bien, entonces, el, creo que con esto está más esclarecido qué es la filosofía política. Recuerden que todo esto tiene que ver con su objeto de estudio. ¿Sí? Si nosotros queremos saber qué es la filosofía política, una manera de dar una respuesta a esa pregunta es qué problemas trata de resolver la filosofía política. Y esos problemas los he subdividido dentro de estas dos dimensiones, la descriptiva y la prescriptiva o normativa. Por supuesto, hay muchos otros problemas más, solamente he seleccionado algunos de los más importantes. Ahora, con respecto a la cuestión de las normas, nosotros podemos hacernos la pregunta de si, ¿qué tipo de normas tiene que considerar la filosofía política para organizar la convivencia social? ¿Sí? ¿De qué naturaleza estamos hablando cuando decimos que hay obligaciones, tanto positivas como negativas, y derechos o permisiones, permisos? ¿Son estas normas de carácter ético o de carácter jurídico?
A ver, he puesto aquí dos opciones. Pensemos en el conjunto de normas que están acá, ¿sí? Para vivir en sociedad, ¿sí? Unas normas que por una parte las aplicamos a la autoridad, a quienes crean las leyes, a las que tienen las riendas del Estado, y por otra parte, el resto de individuos, ¿sí? ¿Cómo vamos a vivir en sociedad? Eso está regulado en toda sociedad, humana o no humana. Y a propósito, cuando hablo de sociedad humana, creo que deberíamos, para ser más exactos, aclarar que nuestra sociedad es interespecífica en el sentido de que nosotros convivimos con otras especies animales. Normalmente tenemos nosotros en nuestra casa mascotas. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos o podemos tener un perro, un gato, o un canario, un perico. Yo vivo en el sector de Monay. Eso es ya un poco de las afueras de la ciudad. Hay un par de terrenos baldíos donde no hay construcción, sino que hay pasto y a veces están ahí, está una vaca. Les estoy hablando no del año 1990, de hace 30 años, no, estoy hablando del 2021. He podido yo constatar que en la Rayo Loma hay una casa que tiene patos y gallinas. Mi vecino de al lado tiene un conejito. Entonces, nuestra sociedad no está constituida únicamente por seres humanos, sino que es interespecífica. Aunque, por supuesto, los seres humanos somos mayoría, pero no somos el 100%. Ya. Bueno, entonces, ¿qué tipo de normas son las que están a la base de la filosofía política, de esta organización de la sociedad, o si quieren ustedes, del Estado? Son normas de tipo ético, y cuando hablo de ética es lo mismo que moral. ¿Sí? Bueno, ya voy a hacer una matización. ¿Sí? O son de carácter jurídico. ¿Sí? A ver, veamos, especifiquemos, cuando hablo de derecho, principalmente estoy hablando de leyes, no solamente escritas, pueden ser leyes consuetudinarias que no están escritas en ningún lado, pero que por costumbre se las cumple. ¿Sí? Habitualmente. Por supuesto, siempre hay excepciones y precisamente para esos quebrantos de la ley, ahí vienen las sanciones. Bueno, idealmente, ¿sí? Ahora, pensemos verán, o sea, cuando hablamos de derecho, nosotros asociamos derecho a, por ejemplo, la Constitución, a la cuestión de los jueces, los abogados, los juicios, la Corte Constitucional, la Fiscalía, eso. Y bueno, no estoy diciendo que derecho es eso, sino simplemente estoy de una manera amplia, muy laxa, tratando de explicar un poco, aclarar qué es el derecho. ¿Ya? Si nosotros hubiéramos estado claro, en nuestra facultad de filosofía, en la universidad, en el campus de la 12 de abril, entonces, filosofía, el bloque donde están todas las aulas, principalmente está al lado de la facultad de Derecho. ¿Sí? Entonces, lo que se estudia ahí, en la carrera de Derecho, eso es lo que estoy entendiendo acá, ¿sí? El sistema de normas.
Según algunos, la norma máxima es la Constitución, después vienen leyes orgánicas, leyes ordinarias, reglamentos, instructivos, resoluciones, decretos, códigos, etcétera. Todo eso es derecho. Eso es lo que estudian los licenciados en derecho, ¿sí? Lo que antes eran los que tenían el título de abogados. Bien, pero aparte de eso, hay otro tipo de normas que tienen que ver con no solo las cuestiones sociales, sino también las cuestiones interpersonales. Por ejemplo, en la vida privada. Ahora, hay autores que distinguen entre ética y moral. Quienes hacen esa distinción, que yo no comparto, creen que la moral es subjetiva. Subjetiva en el sentido de que depende del sujeto. Lo que para una persona es prohibido, para otra persona es lícito, ¿sí? Entonces, dependería de varios factores. Podría ser la cultura, la religión, el tiempo. Eh, no es lo mismo, podríamos decir, la ética que había hace 2000 años, perdón, la moral de hace 2000 años que la de nuestros días. O podría variar de acuerdo a en qué país sucede. Pensemos en las diferencias de comportamiento entre, por ejemplo, serranos y costeños. O igual, simplemente entre cuencanos y azogueños o ambateños, para no decir entre un hindú y un japonés, o entre un ruso y un español. Bueno, pensemos en varias morales, que pueden ser una moral cristiana, una moral luterana, una moral musulmana, otra judía, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de moral, algunos creen que ahí hay un relativismo, una variedad, ¿sí? En cambio, la ética, para quienes quieren hacer esa distinción, sería algo universal, inmutable, leyes que no cambian, ¿sí? Principios de cómo debemos actuar que son válidos para todo tiempo y lugar. Bueno, entonces, ¿cómo debemos actuar? ¿Qué derechos tenemos? ¿Qué es lícito? ¿Qué es ilícito? ¿Sí? Toda esa clasificación de las acciones eh, podrían estar dadas desde la ética o la moral o desde el derecho. Entonces, ¿en cuál de los dos tipos de normas tendría que basarse la filosofía política? Hay dos respuestas. Por la primera va Aristóteles, ¿sí? El famoso filósofo de la antigüedad, ¿sí? Y por la segunda Hobbes, un autor moderno. Tengo que decir que la mayoría de autores, y específicamente dos que vamos a estudiar posteriormente, como son Rawls y Nozick, están de acuerdo con Aristóteles, en el sentido de que la filosofía política se basa en la ética. Bien, ahora, entonces, pensemos, o si nosotros nos preguntamos, volvamos a esta pregunta de acá, ¿sí?
el, bueno, acá era, ¿por, ¿por qué vivimos en sociedad? ¿Sí? ¿Cuál es la razón de que estamos juntos? ¿Sí? Convivimos, hay una vida en común que compartimos y que está reglamentada. ¿Cuál es el fin de, de la sociedad? ¿Cuál es el fin de las normas, podríamos decirnos? Y la respuesta que da Aristóteles es que queremos un perfeccionamiento, queremos la práctica de virtudes, de valores. El fin de la sociedad es que haya buenos ciudadanos y todo tiene que estar organizado con ese fin. Por lo tanto, la educación a, a los tres niveles, primario, secundario y tercer nivel, tiene que formar buenos ciudadanos con virtudes cívicas, virtudes como la solidaridad, la justicia, la igualdad, etcétera. Entonces, vemos que la política está subordinada a la ética. Ese es el pensamiento aristotélico. Por otra parte, en cambio, Hobbes no comparte esa posición. A ver, verán, voy a escribir aquí a ver, simplemente aquella idea común que comparten estos tres filósofos, política basada en la ética. Ya, por supuesto, se supone que hay una ética universal. Voy a poner entre la palabra moral entre corchetes rojos para decir que dejemos de lado eso, ¿sí? Bien, entonces estamos pensando en una ética racional que nos dé principios a los que podríamos llegar todas las personas, que seamos capaces de seguir un razonamiento. Bien, Hobbes no está de acuerdo con Aristóteles en este y en otros puntos, a decir verdad, y cree que las personas no se ponen de acuerdo. Es al revés, pasan discutiendo sobre qué es el bien o la cuestión de los deberes y por lo tanto hablar de ética es hablar de discusión, discrepancia, no solamente que se aborda problemas que tienen posiciones distintas, sino también opuestas. El uno dice sí, el otro dice no. Hay varios tipos de ética. Una es, por ejemplo, la ética que tenía Kant, otra es la de John Stuart Mill. Una ética es la de Santo Tomás, que se lo declaró padre de la Iglesia Católica, y otra es una ética marxista o comunista. Entonces, les he puesto simplemente 4 ejemplos de variedad de éticas, pero hay muchas, no una sola. Entonces, quienes han estudiado profundamente la ética no se ponen de acuerdo, entonces hay ahí una divergencia y según Hobbes, ese hecho de que las personas tienen distintas visiones de lo que es el bien, de lo que son los derechos, de lo que es lícito y lo que no es lícito, entonces eso para Hobbes le hace abandonar esta posición de que la filosofía política asiente sus fundamentos en la ética
Y más bien, él cree que es el derecho lo que constituye el fundamento, la justificación última de las normas que van a regir, organizar la sociedad. ¿Sí? Bien, entonces pongo Hobbes frente a derecho. Entonces, cuando nos hacemos las preguntas de cuáles son las obligaciones que tiene un gobernante o cuáles son los deberes que tienen los individuos y no solamente deberes, sino derechos, ¿en dónde podemos nosotros encontrar las respuestas? Según Hobbes, no va a ser consultando a la ética, puesto que los éticos no se ponen de acuerdo, sino que tenemos que ir al derecho. Y ahí vamos a encontrar, según Hobbes, un derecho que es universal, un derecho natural, válido para todos, en toda época, en toda sociedad, independientemente, por lo tanto, de la cultura, la religión o la clase social, el género, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y hay el, varios factores. Aunque el último que mencioné, creo que el, en él se ha insistido en las últimas décadas. Bueno, yo personalmente me alineo en esta discusión con Hobbes. Podremos, por supuesto, discutir, pero simplemente el propósito de esta clase y la próxima es tratar de poner unos límites a lo que es la filosofía política, para ya una vez tener una primera aproximación, ya poder lanzarnos o zambullirnos a profundidad en el tratamiento de temas específicos. Y vamos nosotros a empezar por valores. Empezaremos por el, el valor supremo, que creo que es el bien común. Y bueno, después discutiremos la libertad, la justicia, la igualdad y en la justicia la cuestión de la distribución, lo cual nos conecta con cuál es la función del Estado. Ahí veremos libertarismo, comunismo, etcétera. Entonces, en este primer acercamiento, simplemente quiero poner o dibujar, por más que sea de un modo un poco impreciso, un perfil, un primer perfil de lo que es nuestra disciplina. Eso lo que dijo sobre el derecho natural, creo que está bien un poco de eso y decía, visto del liberalismo, el derecho, todo liberalista tiene una base que es el derecho natural, que es el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. Ya, gracias, Diego, pero no solamente los liberales, puede eh, autores que pueden acudir o apelar al derecho natural, también puede ser un anarquista, un libertario o un comunista. Entonces, eso de derecho natural no es solamente para los liberales, sino que es una dimensión que recorre o atraviesa todo el espectro político que vimos la hora anterior. Esa observación nada más, estimado Diego. Yo, profe. Bueno, a ver. Ahora, para avanzar, quisiera referirme a si es que la filosofía política puede ser neutral o no. Bueno, y una cosa es, podemos decir, la filosofía política en sí misma, como lo que está acá, disciplina filosófica, y otra cosa es el curso que está a mi cargo, y yo como profesor, ¿cómo voy a enfocar la asignatura? ¿Sí? A ver,
Permítanme unos segunditos, tengo que regresar, voy a poner aquí una pausa. Miren, antes que, a ver, nuevamente, bueno, miren, antes de terminar la clase, sí quisiera hacer un anuncio. Ustedes empezaron clase, creo que casi con un mes de atraso, no recuerdo exactamente, eh, creo que fueron 4 semanas exactamente, pero eh, la universidad empezó el 27 de septiembre clases y ustedes llegaron tarde, no por culpa personal, sino cuestión del gobierno, la CNCID, y, pero la universidad tiene un calendario de actividades, el calendario académico, y tenemos para terminar, seguramente la idea es que todos los ciclos, tanto primero ustedes como nuevos estudiantes, como el resto de ciclos, acaben el mismo día, las clases. Entonces, las autoridades nos han pedido que nosotros presentemos un plan de recuperación de esas clases que no pudimos darles y así poder igualarnos y terminar el ciclo cuando lo indique el calendario académico de la Universidad de Cuenca. Por este motivo, yo he presentado al director de la carrera un plan de recuperación y lo vamos a hacer los días martes de 11 a 1 de la tarde. Obviamente eso va a estar grabado y subiré los videos como lo estoy haciendo a mi canal de YouTube para aquellos que no puedan asistir o por alguna u otra razón no puedan estar presentes en ese horario. Son 9 horas en total este mes de noviembre y en diciembre. Con eso ya nos igualaremos y las clases terminaremos conjuntamente todas las carreras en toda la universidad el mismo día señalado por el calendario académico. Bueno, con excepción de medicina que ellos se alargan un poco más. Entonces, les convoco, por favor, el día de mañana, martes, vamos a tener 2 horas extras. Haremos el receso entre hora y hora para poder avanzar la materia. Les voy a enviar un correo para que quede constancia y que sirva como recordatorio de este anuncio. Bueno, con eso ya se me acaba la hora, me voy a despedir. Una buena tarde con todos.